Hola, buenas tardes. Vamos con un pelín de retraso y sé que hoy hay partido que afortunadamente a algunos nos importa muy poco, pero por algunos de vosotros sí os importa llegar a las 9 a casa, que creo que es la hora del partido. Y entonces vamos a intentar empezar ya, aunque sea un pelín tarde, pues para llevar a cabo este acto que tiene dos finalidades. Una, para nosotros muy importante, importantísima, estar con uno de nuestros toreros o de nuestros reconocidos como torero de Bilbao, que es Diego Urdiales, y la segunda es estar con Miguel Aranguren, que aunque no parezca es hermano mío, y aunque lo parece menos, es incluso algo más pequeño que yo, pero bueno, tiene esa mala suerte. Y la presencia de Miguel aquí es que ha escrito un libro que va por la segunda edición, que se llama Toros para Antitaurinos, que es un pequeño libro de bolsillo para el metro y cosas así, está muy bien. Pesa como 1,5 kilos así, o sea, también es cómodo para llevarlo por... Pero la verdad es que yo me he quedado sorprendido, porque yo, a pesar de ser su hermano y nos llevamos muy bien todos los hermanos y tenemos mucho trato, no tenía ni idea que llevaba más de 4 años escribiendo un libro para antitaurinos, que no es más que un libro taurino para reconvertir a la fe, a nuestra fe, a todos los taurinos que andan tan despistados por este nuestro querido mundo. Y bueno, tenemos también un libro sobre Diego Urdiales que editamos el club hace unos años, y después de esta tertulia, que durará un poco, yo creo que como hasta las 8:30 o así, tanto Diego como Miguel, allá al fondo hay una mesa en el que el que quiera, y estáis todos invitados, el que quiera comprar pues, o el libro de Miguel o el libro de Diego, pues se van a poner... O ambos. Se pondrán ellos a venderlo, y el que lo quiera con su dedicatoria, pues están encantados de haceros la correspondiente dedicatoria. Por lo tanto, dicho esto, yo creo que ya me callo y bueno, te cedo a ti la palabra, porque eres el que vas a dirigir Bueno, lo primero, daros las gracias sobre todo a Miguel y a Diego por venir aquí, porque bueno, en plena temporada yo creo que es de agradecer que toreros vengan aquí, y más después de decir que la persona noche complicada, y la verdad que es un placer, y más teniendo en cuenta que dentro de poco ya te empieza lo que es la fase de la temporada, como Soria, como es Pamplona. Y he de decir que con este libro tenía un problema, y es que cuando me lo mandó Miguel me pilló en época de exámenes y me dio por empezarlo, y por un pelo me quedo con los exámenes para atrás y casi no te pongo. Y he tenido que dejarlo, le decía a Miguel, lo tengo que dejar a mitad porque si no me iba a haber un problema estudiando en septiembre, cosa que no tenía ningún tipo de intención. Hay muchos temas para tocar del libro, porque no es un libro al uso, y creo que es importante recalcarlo, y lo digo yo, que soy un aficionado creo que todavía joven, aunque en mi cabeza mucha gente piensa que tengo más de 60 años, porque luego lo vamos a ir desgranando, pero explica muchas vertientes del mundo del toro. Es decir, tiene relatos que una vez le pregunté si eran reales o no, y no fue capaz de decírmelo, o no me lo quiso decir. Y luego tiene otra cosa que es muy buena, que es que para el que no está dentro del mundo del toro, lo explica muy bien. Creo que el título da con la clave, toros para antitaurinos, y yo también se refiere a ese aspecto de que aunque no seas taurino, lo vas a entender. Y eso creo que es un aspecto muy importante. Así que por mi parte, daros en primer lugar la bienvenida a los dos. Muchas gracias. Lo primero, preguntarte a ti, Miguel, sobre el título del libro, porque bueno, es un título llamativo que, por el momento podemos decir que es un poco incluso hasta provocativo, pero creo que resalta muy bien luego lo que hay en el libro una vez lo empiezas a leer. Sí, bueno, antes de nada, Aitor, déjame, y
Carlos, dar las gracias al Club Cocherito, que es tan especial para mi familia, hay una vinculación de generaciones y bueno, yo es la segunda vez que estoy, pero ya en la primera me sentí totalmente en casa. Lo segundo que quiero decir, gracias Diego, porque te has pegado una paliza de coches y además hoy parece que han soltado el grifo en el cielo y caían unas tormentas en el camino tremendo, ¿no? Y entonces, este libro, Toros para Antitaurinos, se explica en el prólogo y el prólogo lo escribe este señor. Yo he tenido la suerte inmensa de conocerle y lo digo aquí con enorme orgullo de ser, creo yo, muy buen amigo de Diego. Hemos hablado mucho, hemos escarbado mucho en la expresión del toreo, de su toreo. Yo me he quedado asombrado, también lo cuento muchas veces, con la finura estética que es capaz de analizar su tauromaquia y la propia tauromaquia. Y luego, por otra parte, Diego es un hombre, lo sabéis. Perdona, Miguel, mi mujer y mi hija pequeña que llegaba un poco tarde. Bueno, y Diego es un hombre totalmente independiente, que tiene vamos, 25 años de alternativa, nada más y nada menos, pero 25 años de historia, de una historia muy, muy personal. Muy pura también, como es su toreo. De alguna forma, una carrera yendo contra corriente, donde Diego muchas veces se ha tenido que quedar en casa y durante muchos meses, en ocasiones incluso temporadas enteras, porque él tiene una verdad que contar y que transmitir. Entonces es muy bonito como en el prólogo él narra su experiencia también con los, vamos a decir, antitaurinos. Ahora es que la palabra es un poco violenta, ¿no? No sé, ser anti algo es un poco extraño. Pero sí que habla Diego de toda esa gente que él quiere y que no le gustan los toros. Porque otra de las características de Diego es que es muy fácil ser amigo suyo. Y por lo tanto tiene mucha gente con la que habla, con la que reflexiona, incluso filosofía, acerca del toro y que no le gustan los toros, ¿no? Y él en el prólogo cuenta lo que sucede cuando le acompañan a ver una corrida. Dice, oye, mira, muchos salen de la corrida convencidos de que aquello no les gusta, pero por lo menos han entendido la liturgia. Me han escuchado los porqués y los han respetado. Los Toros para Antitaurinos, bueno, es un libro que tiene un título, vamos a decir, un poco tramposo, porque yo lo que quiero es que en las librerías de repente haya algún antitaurino que diga, ahí va, esto es para mí, se lo lleve a su casa y se lleve la sorpresa. Bueno, cuando empieza a pasar páginas y vea dibujos, digo, oye, muy antitaurino esto, no sé, ¿no? Pero alguno caerá. Pero sobre todo, lo que este título pretende reflejar es que la fiesta hay que contarla. Me voy a arriesgar y voy a hablar con mucha libertad. Estamos en Bilbao, que es cuna del toreo, del buen toreo, es cuna del toro y es cuna de las aficiones, vamos a decir, más señeras del universo taurino, ¿no? Que no solamente es España, sino que son los países hermanos de América, de Francia, etcétera, etcétera. Y yo tengo la sensación, tal vez esta casa sea una excepción, de que la tauromaquia se ha dejado de contar, se ha dejado de explicar en Bilbao, en Vizcaya. Y tal vez por eso, los que hemos tenido la suerte desde niños de conocer la Semana Grande, sentimos tantísimo dolor cuando ante carteles extraordinarios la plaza está con un cuarto de entrada, etcétera, etcétera. Lo que me hace pensar que la tauromaquia hay que volver a contarla. Es decir, tenemos que ser didácticos, tenemos que explicar los porqués. Los porqués merece la pena pagar una entrada que no es barata, y menos en esta plaza, pero pagar una entrada y presenciar un espectáculo que es único porque es el único que no se repite. Y con esto ya cedo la palabra. Ayer una de mis hijas hizo una función escolar. La pobre había medido el tiempo que habla en representación de su personaje, 45 minutos. No sabes lo que fue aquello.
no se terminaba nunca. Pero es que hoy repetía. Dijeron, el teatro es repetición, una corrida de toros no. Una corrida de toros es una sorpresa, desde que se inicia el paseillo y el espectador se pregunta cómo irá vestido de Urdiales, a ver si saca el caña de azabache, que me gusta tanto, o el verde botella con las uvas bordadas, y es un interrogante porque no sabemos cómo va a ser el toro, no sabemos si le van a doler las muelas o no, no sabemos cuál va a ser su estado de inspiración, ni la respuesta del público, ni siquiera el clima. Y eso hace que cada tarde sea irrepetible, pero hay que contarlo. Y sin contarlo, pues la fiesta poquito a poco se va deshaciendo. En Madrid hemos visto durante esta feria un crecimiento enorme del número de asistentes a la plaza, especialmente entre la gente joven. ¿Por qué? Porque se habla de toros, porque se cuentan los toros, porque se habla de toros en la universidad, se habla de toros en el colegio, se habla de toros entre amigos, se pasa la voz, se pasa la palabra. Y yo creo que dentro de la responsabilidad que tengáis cada uno, que yo no la sé, en Bilbao, aquí desde el propio Cocherito, y me consta que estáis luchando fuerte, hay que volver a esa didáctica y tal vez pues toros antitaurinos pueda ser un elemento de ayuda. La verdad que estoy completamente de acuerdo, porque cuando más se ha hablado de toros ha sido porque han salido noticias en contra de los toros y es cuando más se ha reaccionado la gente joven. Siempre se ha dicho que la gente joven es reaccionaria, revolucionaria. Y justo en los momentos que más se ha atacado, que ha sido la época de la pandemia, sobre todo, ha sido cuando más gente se ha empezado a volcar. Y yo creo que, Diego, no sé si coincidirás conmigo, lo habrás visto en las plazas de toros. También yo creo que coincidir en una cosa, creo que han sido muchos atraídos por Roca Rey, pero una vez han entrado al mundo del toro se han ido enganchando a otros tipos de toreros. Creo que también es una cosa que enriquece muchísimo la tauromaquia. Bueno, buenas tardes. No sé si no está... Sí. Hola. Sí. Buenas tardes. Bueno, pues también agradecer, por supuesto, al Club Cocherito, a todos los que estáis aquí y a ti, Miguel. Sabes, bueno, lo he dicho en alguna otra ocasión, es un orgullo haber prologado este libro, el formar parte de él y bueno, primero por lo bueno que considero que es y por el escritor que lo escribe y sobre todo por nuestra amistad y nuestro cariño. Y bueno, pues sí que es verdad con respecto a, porque bueno, del libro habéis hablado y podemos hablar, pero me preguntas por el público, por los jóvenes. Pues sí, los jóvenes están yendo a la plaza, está yendo pues el joven que es adolescente, que es rebelde, en un clima social en el que todo está muy revuelto, muy convulso y bueno, pues si tú eres capaz de intentar impedir no acudir a un espectáculo, sea el que sea, en este caso los toros, pues lo que hace el adolescente como rebelde que es ir a conocer y para ver si es verdad lo que le están diciendo, ¿no? Así que, bueno, pues bienvenida sea esa corriente, pero no nos descuidemos que quizá el problema no esté en los jóvenes. La verdad que eso, lo que has dicho este último, yo creo que también tiene mucho que ver, ¿no? Esa famosa frase de que los mayores taurinos están dentro de la fiesta. Ahora, creo que hay una cosa muy importante dentro de este libro, y lo digo yo que soy joven y que cuando entré en el mundo del toro me costó conocer el léxico, que es un léxico muy particular, y es que se explica. Se explica las cosas, incluso se explica una cosa que cuando piensas en toros 24 horas, como ha pasado muchas veces, sucede que por la vida vas viendo frases habituales que están relacionadas con el mundo del toro, pero muchísimas. O sea, todos los días te sale alguna. Qué bien se ven los toros de la barrera, bueno, las de Manolete, esas hay mogollón, ¿no? Entonces, creo que es una cosa muy buena también de este libro, ¿no? Y eso también me gustaría que contaras, bueno, cómo lo explicas, y porque también volviendo a esto de los jóvenes viene muy bien para que la gente que no está dentro del mundo del toro se adentre y empiece a comprender un poco también los conceptos del mundo del toro. Pues fíjate, Héctor, yo cuando empecé a escribir este libro pensé, bueno, primero quería escribir una novela sobre toros, pero me daba miedo caer en Currito de la Cruz y en tópicos y demás, ¿no? Y entonces pensé que era mucho más
fácil a través del relato breve. Entonces, escribo 5 relatos y me doy cuenta de que el lector medio, que no es aficionado a los toros y sin embargo es destinatario de estos relatos, necesita ese lenguaje. Ese lenguaje que los que tenemos unos poquitos más de años lo utilizamos de forma habitual en nuestra vida civil, familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Porque una de las cosas que... Bueno, entonces a estos relatos añado un montón de notas a pie de página, ¿no? Porque me parece que si no, no se pueden comprender, sobre todo por la gente más joven, ¿no? Y entonces me di cuenta de que la riqueza que tiene la tauromaquia, yo la daba por hecho, pero es que es tan desbordante que yo necesitaba contar más. No me bastaban ya los relatos. Quería hablar del toro, quería hablar del toro en el campo, quería hablar de la selección, quería hablar de los ganaderos, quería hablar de la corrida, quería hablar, y me voy a detener un momentito en eso, quería hablar del miedo, quería hablar de lo que es un día de toros para un torero. Claro, estamos saturados, ¿no? Yo creo que ya, gracias a Dios, sobre todo quienes estamos aquí, no creo que seamos grandes consumidores de lo que se llama reality shows, ¿no? Pero estamos acostumbrados a que nos presenten las miserias de gente miserable, con todos los respetos, ¿no? Cuando no hay nada más educativo que acompañar a un torero un día de corrida y entender lo que es el miedo, lo que es la paciencia, lo que es saber esperar, lo que es la oración, lo que es la sensación que tienen los toreros de ser elegidos desde la máxima humildad, pero de ser elegidos, porque ejercen un oficio que, bueno, Carlos y yo lo hemos señalado muchas veces, que ya nos gustaría a los demás, pero no podemos, porque nos falta valor, nos faltan conocimientos, nos falta todo, ¿no? Entonces, a medida que iba escribiendo el libro me daba cuenta de que, además, iba a ser una terapia educativa para mucha gente, La corrida o los toros, la tauromaquia, no es solamente la charanga de un pueblo, que también, ni la suelta de vaquillas, ni el encierro, ni la novillada sin picadores o la becerrada, ni siquiera la corrida de toros. Es muchísimo más. Es el sueño de un niño que un día va a hacer un recado para su abuela y de repente siente una llamada. Es que es algo, vamos, a mí se me pone la carne de gallina. En un pueblo que no es taurino, bueno, sí, tiene su plaza de toros y tiene su feria, hay un niño pequeñazo, luego tampoco creció demasiado, que iba por la calle a hacer el recado y lo suficiente, desde luego. Y además, la altura precisa para hacer el buen toreo. Pero de repente pasa por la plaza está abierta, están dando el maestro, que es un torero respetabilísimo, pero de segunda línea, que no llegó, está ofreciendo sus conocimientos a una serie de chavales, y un renacuajo entra y dice, ¿esto qué es? Y cuando ve la belleza de esos movimientos dice, yo quiero. Y el maestro dice, no, sí, pero es muy pequeño, pero pues con el capote, yo quiero. Interceden los alumnos que estaban dando clases con él. Y justamente en ese momento en el que Diego coge el capote, su vida se transforma. De tal manera que llega a su casa, suelta el recado y creo que era tu abuelo Tasio, ¿no? Dice, ¿dónde vas? Dice, ¿dónde voy? A hacerme torero. O sea, esto tiene una fuerza educativa tremenda en un mundo en el que yo tengo la sensación de que a los jóvenes se les cortan las alas de los sueños. Por eso, mirad, este San Isidro fui a visitar después de la confirmación a un torero, que había confirmado esa tarde, había estado bien, pero no había cortado orejas. Y fui a verle al hotel y me impresionó porque había confirmado con un traje blanco y oro y estaba embadurnado en sangre y estaba llorando como un crío. Y estaba llorando porque el sueño que él tenía de esa tarde, tantas veces pensada desde que era un mocoso, no se había cumplido como él esperaba. Y yo también pensaba, ojalá mis hijos estuvieran aquí. Luego se lo conté. Ojalá tantísima gente joven estuviera aquí y se diera cuenta de lo que es la madurez, lo que es luchar por un sueño, lo que es aceptar también
los sinsabores, que la vida está hecha de sinsabores, los fracasos, la esperanza, y Renato no voy a dar nombres, pero sí que es cierto que se lo conté a Diego, y Diego me dijo, pues me encantó, estuvo fenomenal, y corriendo le llamé al torero. Y dice, oye, ¿sabes lo que dice Diego Urdiales? Que estuviste enorme el día de tu confirmación. Bueno, se le cambió la cara. Se le cambió la cara. Entonces, me he ido por las ramas, pero no me quería olvidar de una cosa. Bilbao ha tenido un torero que es Antonio Ordóñez, cocherista hasta la médula, en Atleti también, en Atleti, y después de Antonio Ordóñez está Diego Urdiales. Y me parece que, vamos, para mí y para todos los que estamos aquí, es un honor enorme tenerte y que vuelvas a tu casa, además. Gracias. Yo, Miguel, porque es mi hermano y yo empecé a leer el libro tiene una estructura muy especial y quería que nos contaras el porqué de esta estructura tan especial, porque no es un libro nada al uso, ¿no? No, es un libro que se puede empezar por el final. Y engancha. Y gente que lo ha leído me ha dicho, si lo bueno que tiene este libro es que te engancha, porque puedes leer al principio, puedes irte al final, puedes irte al medio, y lo que te pasa es que te dan ganas de no soltarlo. A mí me costó terminarlo, porque hubiese seguido. Por ejemplo, cuando descubro que James Dean, uno de sus sueños era ser torero, ¿no? Y lo puedo contar. O cuando hablábamos del léxico, ¿no? Y reflejo esa riqueza y esa belleza que tiene el habla en castellano, ¿no? Y de la que el toro ha aportado tanto. Es que el toro es muy serio. El toro es muy serio. Y luego, pues también por ejemplo, Alejandro Dumas, que viene a España, el escritor de Los Tres Mosqueteros, y de La Dama de las Camelias, y de tantos libros que han pasado en la historia, y de forma casual va a haber una corrida de toros tal y como se celebraban a mitad del siglo XIX, ¿no? con otra reglamentación, y se queda boquiabierto. Tan boquiabierto que la escribe, porque lo que nos pasa a los escritores es que cuando vemos algo extraordinario queremos que se quede reflejado en el tiempo. Entonces él la escribe, y es de una belleza plástica tremenda. Es decir, esto solemos decir, ¿no?, que es muy español, ¿no?, el no valorar aquello que tenemos, ¿no? Y parece que estamos encantados de que sean los de al lado los que se hagan incluso con nuestros propios tesoros, ¿no? Pues esto tiene que acabar, porque nosotros tenemos en la tauromaquia, vamos, una fuerza cultural, una fuerza artística tremenda. Y luego, también para terminar, acerca de lo de la estructura, hay 5 relatos, y termino con un relato que a mí yo me he divertido mucho, porque es la historia de una animalista, de una mujer muy sensible, que quiere mucho a los animales, yo también, que milita en un partido político, vamos a decir, animalista, y que un día, de manera casual, no voy a contar por qué, termina en las ventas. Con la mala suerte de que es un día de tormenta, y la televisión, Juan Toro, por la que estuviese en ese momento, había tan poquita gente en... Relato verídico. Sí, había tan poquita gente en el tendidor que, plas, la enfocan. Y le hacen un juicio sumarísimo en el partido, ¿no? Y no cuento más, ¿no? Pero es muy bonito ver cómo la emoción estética que tiene el torero genera tal revulsivo que una persona de un día para otro, de un instante para otro, de repente tiene la sensación de que la vida le ha hecho un regalo inconmensurable. Además, fíjate que con los relatos me ha pasado una cosa que lleva tiempo sin pasarme. Yo me conozco hasta el último novillero sin picadores del Calafón. Y cuando aparece la figura de un torero digo, si me suena. Y ¿te acuerdas que te pregunté, digo, ¿esto será verdad o no? Y me dijiste, no lo sé. Claro, ¿qué pasa? Que en el mundo del fútbol tú buscas un futbolista, aunque sea de muchos años, y aparece. Porque la historia no es tan larga, ¿no? La de un matador de toros siempre te queda esa duda de, ¿este toro no está documentado o no?
Y yendo por esa línea, luego me gustó otro apartado muy bueno, que para los jóvenes yo creo que es una cosa muy buena y creo, aunque parezca un poco repetitivo, y me pongo desde mi postura, desde mi prisma, que está muy bien enfocado para gente joven, sobre todo que está entrando en el mundo del toro, y es que explicas también las dinastías de los toreros. Y eso está muy bien porque en el mundo del fútbol hablamos de Maradona o de Pelé, que yo siempre lo comparo con el fútbol, que me parece ahora mismo el sumum para los chavales, y tenemos vídeos. Pero hay muchos toreros que no hay ni un solo vídeo. Y el hecho de poder acudir a un libro y por lo menos informarte y saber un poco sobre cada uno y las dinastías, que creo que es fundamental, que no se repite en la mayoría de los aspectos de la vida en otros deportes, en otras culturas, creo que es muy bonito. Y eso me gustaría también que lo explicaras, porque creo que también es uno de los puntales del libro, el explicar también las dinastías que son importantísimas en el mundo del toro, también en el mundo del toro a caballo, que igual están más marcadas, porque hay un montón de dinastías portuguesas y españolas, pero sobre todo en los matados de toros. Lo que pasa es que voy a responder de una manera que seguramente no es la que tú esperas. He tenido la suerte de conocer a parte de la familia Esplá, y Santiago, que es novillero, va a debutar en Madrid dentro de unos días. Y es pura dinastía. Su abuelo Paquito, su tío, su padre, su hermano que es picador, el que sueña con ser matador de toros. Entonces, de las dinastías voy a decir nada más que una cosa, y podría reflejarla, por ejemplo, en la familia Bienvenida, ¿no? Las dinastías de toreros son escuelas de vida. Entonces, lo que sucede, tú conocerás, lo que sucede en una familia de toreros es espectacular, espectacular. Desde que son niños, la disciplina, en ocasiones es duro, la disciplina, el respeto, la jerarquía, el amor a la tradición, el amor a un arte que tiene su reglamentación, el descubrimiento de las suertes, etcétera, etcétera, hace que convivir con una familia de toreros sea algo muy especial, muy especial. Yo creo que es un aporte de las dinastías interesantísimo. Pero yo quiero aprovechar que está Diego aquí y que, como decía, que está en su casa. Y, claro, a mí me pica la curiosidad. ¿Qué es Vista Alegre para ti? Hemos venido a hablar del libro. No. Bueno, lo he dicho siempre, ¿no? Que Bilbao, sin duda, es una de mis plazas donde pues, he vivido cosas increíbles, desde estar sentado en una escalera deseando algún día poder pisar esa arena oscura, hasta pues abrir esa puerta grande unas pocas veces, vivir tardes pues de las más increíbles y más felices de mi vida, ¿no? Yo creo que Bilbao, el público de Bilbao, también la plaza, ¿no? La plaza es especial por la oscuridad, por la seriedad, Por el toro. por el toro, por la presidencia, por todo. Tiene clase, tiene categoría, tiene sabiduría. Yo siempre digo que para mí es el escenario perfecto para poder torear. Porque, por lo menos para mí, ¿no? Cuando yo hago algo y lo siento, conecta arriba. Cuando yo no lo siento, no conecta. Y eso dice mucho de la afición, ¿no? Y por eso, pues quizás hemos tenido esa bonita unión, hemos podido vivir tantos momentos maravillosos porque, bueno, pues lo que he vivido en esta plaza ni en mis mejores sueños lo hubiese pensado, ¿no? Tardes muy duras, pero muy importantes, y tardes plenas, ¿no? He abierto 3 veces la puerta grande de Bilbao, cosa que no es nada fácil, y te puedo asegurar que he vivido tardes en las que no he triunfado de manera rotunda por lo que sea,
pero han sido tan importantes o más que las puertas grandes, ¿no? Y te digo, pues, con total rotundidad, ¿no? Es el escenario perfecto para torear. Yo, Diego, perdona, quiero hacerte dos preguntas, si me dejáis. La primera es, ¿cómo hacéis los toreros cuando estáis en la época de banquillo para aguantar? Que la época de banquillo de un torero es no torear durante meses o durante temporadas, y que quizás a muchos nos pasa luego también en nuestros trabajos, ¿no? Que crees que nuestros trabajos siempre crees que mereces una posición mejor a la que desarrollas, y eso pues frustra mucho, genera muchas ansiedades, genera muchas depresiones. Y me gustaría saber cómo hacéis los toreros, porque yo he visto a toreros que no torean y sin embargo entrenan todos los días y están incluso más finos que tú, ¿eh? Esa es una pregunta que quería hacerte. Y luego la segunda, que es una pregunta un poco quizás incómoda, pero como estamos hablando de Bilbao, nos tenemos que poner en la realidad de Bilbao del siglo XXI, del 2023, del 2024, el año en el que estamos, y los que somos aficionados desde hace unos años tenemos la sensación de que Bilbao año a año y poco a poco se va perdiendo por múltiples razones, porque quizás los hábitos han cambiado, porque se celebra en agosto cuando la gente, ya casi todo el mundo se va de vacaciones y la gente no está en la ciudad, porque bueno, hay múltiples cuestiones que hacen que Bilbao poquito a poco se vaya perdiendo su importancia o la trascendencia que tuvo. Y quisiera saber qué es lo que pensáis la gente del toro sobre lo que está pasando en Bilbao, o a lo mejor en plazas como Bilbao y San Sebastián principalmente, no quiero decir plazas del norte, porque luego vas a Santander y Santander está llena, ¿no? Lo que está pasando en plazas como Bilbao o San Sebastián, y si la gente del toro creéis que se pueden tomar algún tipo de medidas para revertir la situación. Son dos preguntas que una con la otra no tienen nada que ver, pero que son a lo mejor son un poco complicadas de responder. Sí, bastante. Bastante. Hombre, en la segunda, voy a empezar por la segunda, que va a ser muy breve. Yo creo que haciendo cosas como las que han hecho conmigo no ayuda. Cuando dices eso, entiendo que eres un torero que una tarde corta 4 orejas y a la feria siguiente no se le pone. Cuando salvó la feria. Por ejemplo, ¿no? Bueno, no es entrar en polémica ninguna, sino que creo que, bueno, pues hay muchos motivos. Yo te voy a hablar del mío personal y eso, por ejemplo, y el que sé de primera mano, ¿no? ¿Y eso, por ejemplo, se habla entre la gente del toro? Evidentemente, uno de los problemas serios que hay ahora mismo en el toreo es porque el resultado es evidente. Se ha devaluado el toreo. El triunfo. Sí, porque además se ha devaluado el triunfo. Porque además desde los toreros que han abierto la Puerta Grande de Madrid 2 veces, y antes se ponía automáticamente máxima figura del torero, y en todas las ferias de España. Han perdido la memoria. Pero es algo muy, muy grave para el torero. Porque Muy grave. Además, Diego, entonces, si tú devalúas el triunfo, el futuro lo tienes jodido. Porque los toreros que triunfan, la gente los quiere ver, los empieza a conocer. En mi caso es un poco diferente, ¿no? O sea, he sido más consolidado aquí porque ha sido durante, no sé, 12, 14 temporadas consecutivas triunfando. Bueno, en la última década
uno de los máximos triunfadores, ¿no? Y bueno, pues como tal, eso se debe valorar. Si no lo valoran, ellos lo deben valorar uno mismo y uno se debe poner en su sitio, ¿no? Y además es que nos metes a 3.000 personas que van a venir o 4.000 de La Rioja. Bueno, no sé, a lo mejor no lo ven, ¿no? O no lo quieren ver. Pero bueno, yo te hablo de los motivos que yo conozco. En este caso, siendo Bilbao. Y hay en otras plazas, como se ha hecho ahora mismo en Madrid, este año, o se está haciendo en algunos sitios, ¿no? Entonces, tú el futuro así no te lo garantizas, porque le quitas la ilusión a la gente. Sí, bueno, es el caso de Fernando Adrián, Por 3 ejemplo. puertas grandes seguidas, lleva 10 años en el mundo del toro y no pisa una feria de las llamadas importantes, ¿no? Bueno, hasta el momento no lo ha pisado, pero ese repito, ¿no? Ese devaluar el triunfo hace transmitir desde dentro que esto no es de verdad. Y esto precisamente, si algo tiene, es verdad. Es cierto. Entonces, si lo transmites a la gente, por eso decía antes Aitor, que estamos muy contentos, muy felices con el tema de los jóvenes, que está muy bien, pero no contamos a la gente que hemos aburrido. Ya, y cuando eres torero y te pasa esa situación, ¿qué se piensa? Porque me imagino que te dan ganas de dejar el mundo del toro. Hombre, al principio sí, evidente, te plantean muchas cosas. A estas alturas, pues bueno, afortunadamente piso plazas y ferias muy importantes Sí, gracias. todavía y bueno, pues mantengo la ilusión, ¿no? Y esto, ahora que has dicho esta última frase, mantengo la ilusión, me gustaría que lo conectaras con mi primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se pasan todos esos años de banquillo? Y para no perder la ilusión y para transmitirlo también a la gente que en sus trabajos no pierda la ilusión por el hecho de que no llega a donde pensaba que iba a llegar, ¿no? Bueno, en mi caso, yo te puedo hablar de mi caso. Esta mañana lo hablaba además en una entrevista que iba por ahí la pregunta y lo más doloroso, una de las cosas más dolorosas era el ir por la calle y que te pregunten cuándo toreas y no saber qué contestar. Cuando estás día a día, sientes que eres un ser inservible, porque, claro, estás luchando y ¿qué haces? No, luchando por un sueño. Bueno, ¿y eso es un trabajo? ¿O qué es? Entonces tienes que convivir con esa responsabilidad interior, el poder aportar a tu familia para ayudar y para sentirte útil. Y a la vez tienes que estar plenamente convencido de que lo que ha pasado iba a pasar. A mí es lo que me ha dado la fuerza. Y afortunadamente lo he podido demostrar, pero hay que estar convencido de que, en mi caso, pues yo sabía perfectamente que lo que sentía cuando toreaba de salón, o a lo mejor alguna vez en el campo, que yo iba a ser capaz de hacerlo un toro en una plaza. Y necesitas, evidentemente, de un entorno familiar o de apoderados que estén plenamente convencidos en apoyar, porque un problema que tenemos los padres de familia es que, queramos o no, hay que ingresar todos los meses, ¿no? Efectivamente, es importantísimo, ¿no? El entorno, la familia, los amigos, el que te apoyen, pues nada más estar a tu lado y comprenderte, nada más que con que te comprendan es suficiente, porque saben que es la profesión muy dura, muy difícil y que creen que es posible, ¿no? Lo creen como tú.
Si tú tienes al lado un entorno negativo y que te está diciendo, déjalo, tal, porque eso es imposible, porque tal, no sé qué, pues entonces pues te lo pone más difícil todavía, ¿no? Pero el entorno es fundamental y sobre todo también el estar convencido de que tú tienes algo que decir porque sientes algo dentro. Aitor, ¿me dejas añadir una cosita? En algún momento, bueno, ha salido la segunda edición. Cuando haya más ediciones voy a tener que añadir un capítulo dedicado a la mujer de los toreros, porque es la que de verdad tiene mérito. Es la que de verdad espera, es la que de verdad aguanta, es la que de verdad soporta, es la que de verdad comprende, es la que de verdad acompaña. Y en el caso de Diego tiene una mujer maravillosa y una hija maravillosa. Y yo estoy convencido de que Diego Urdiales, el torero Diego Urdiales, no sería Diego Urdiales si no estuviera en Marta, ¿no? Y de la misma manera podría hablar de otros toreros que tienen la suerte de tener esas mujeres tan bravas, además, ¿no? Tan bravas que tienen esa fuerza de aguante. Y luego, si me permites, voy a contar una pequeña anécdota que me encanta. Hablando también de Diego, hablábamos de dinastías y hablábamos de familia. A mí hay algo que me conmueve cada vez que estoy con Diego y con los suyos, y es el entorno familiar. Diego ha llegado a la cima, es un torero de culto, es un torero de culto en plazas de culto además, no solamente Bilbao, Sevilla, Madrid. Los aficionados le esperan, seleccionan esas tardes, bueno. Y sin embargo, en casa de Diego todos trabajan. Es decir, es un entorno familiar, empezando por su padre, que a mí se me cae la baba, que después de la corrida, que podría estar disfrutando del éxito de su hijo, ahí está moviendo capotes, guardando vestidos, ordenando la furgoneta. Y luego, no sé cuál es de los dos, pero a mí me conmovió cuando me decías que uno de tus hermanos ha tenido una responsabilidad importantísima en tu torero, porque saben vestir y porque embiste según las distintas ganaderías. Y por ejemplo, me contabas también en una ocasión que tú entiendes muy bien el toro de Victorino porque tu hermano lo sabe interpretar a la perfección. Y vuelvo otra vez a la misma idea, ¿no? A medida que buceas en el interior de la tauromaquia, te das cuenta de que hay una riqueza humana, cultural también y artística, pero humana, realmente sobrecogedora. Siguiendo al hilo la pregunta que has hecho tú de cómo verdaderamente se pueden llegar a desanimar. A mí me mostró el otro día en la Comida de Madrid este chico joven, Borja Jiménez, crecido en el castigo, tomando el éxito torero, como dijo al presidente que le negó las dos orejas, que nos dejó a todos un público enardecido, animándole. Bueno, llegó a dar 2 vueltas al ruedo en castigo al presidente. Y sin embargo el presidente se mantuvo y ni el toro ni el torero no concedió la más mínima indulgencia a ninguno de los dos. Como el chico, sin embargo, dijo, te vas a enterrar. Tuvo un sobrero, apuesta gallolas, faena, no montó tan bien como el primero, no fue. El tercero se creció. Resultó que sacó todo lo que tenía, dando una lección y corrigiendo aquella injusticia tremenda que todos comprobamos en la plaza que días. ¿Cómo fue posible? Pues esa virtud, esa escuela de virtudes que tiene el toreo, se mostró ahí. Luego lo oí al día siguiente en su casa, rodeado de su familia, y contando que su madre siempre se queda afuera porque no pasa mal y tal y cual, y que al final salió cuando concedió 2 orejas, que no es lo mismo que 2 orejas en un toro, pero bueno, consiguió salir, rectificó el presidente y consiguió salir por la puerta. Como la madre le sonrió y dijo, lo hemos conseguido. O sea que a mí me pareció una lección de todo lo que lleva el torero dentro,
de las buenas valores que tenéis, de no desanimaros, de decir, ante la justicia, decir, pues me voy a crecer, te voy a mostrar que soy capaz de repetir, que la faena del primero la voy a repetir. Aunque salga un morlaco que no quiero torear, voy a hacer todo lo posible. A mí me dejó, yo soy una admiradora, de verdad. Oye, Sonsoles, vamos a hablar con Juan Toro, porque de verdad que tienes que participar ahí entre los cronistas que están, ¿eh? No, Oye, y qué bonito además, y qué... Aprendo, para mí ya te digo, es una purificación. Cada vez que veo una corrida, el otro día estaba colmada la ganadería, como no te voy a ver, Diego, claro, yo estaba también en San Isidro, ahora, las negras, estuviste con unos toros que no valieron nada, hiciste lo que pudisteis, pero siempre mantenéis ese pundonor, esa gallardía, ese desafío a la bestia que sale por el este. A mí me parece ese combate entre el animal y la fragilidad del torero, aquí no se te veía, no se te veía. Yo decía, ¿cómo va a entrar a matar? Y si era imposible, era un morraco. Bueno, a mí me parece de una belleza y de una autenticidad, de una verdad del toreo, que digo, esto es la vida, esto es la vida. Qué bonito, ¿vale? No, una entusiasmada. Fíjate, Diego, lo que saca del aficionado el toreo, ¿no? O sea, la sensibilidad, esa capacidad de ver más allá de lo que está sucediendo en el momento, también desde tus ojos de madre, que es una madre y una abuela maravillosa, de una prole enorme, pues es entender también el reto del chaval que está ahí delante de ese animal y que le niegan un premio solicitado con... ¿no? Y pese a todo, ¿no? Y pese a todo se impone. Por eso hay que valorarlo. Y a lo que me refería antes, ¿no? Que no se puede devaluar a los toreros, porque el toro es muy importante, por supuesto. Sin toro no habría torero, ni sin torero no habría toro, ¿no? Pero a ese ser humano, ¿no? Como dice, que transmites tanta verdad, que emociona, y más en este mundo que vivimos ahora, de tanta mentira. Al final la esencia del toreo cada vez se va a valorar más, porque ahí sí que no se puede mentir. Estamos cansados, ¿no? De tanta falsedad y tanta mentira en muchos ámbitos de la vida, y uno de los momentos de más verdad que existen es el toreo. Y una cosa, Diego, o sea, yo conociéndote y hablando contigo me doy cuenta de que eres un artista. Y a veces me preguntas, oye, tú escribiendo, pintando, lo que sea, ¿qué es lo que sientes y demás? ¿Hasta qué punto te has emocionado toreando? Pues me he emocionado hasta el punto de sentir que no tocaba la tierra, de sentir salir de la cara del toro y haber momentos de, no sé, como de la expresión que se dice mucho, ¿no? De flotar, pero es real, porque ese momento que se siente, esa química es tan fuerte. Yo, con todos mis respetos a todas las demás artes, en el toreo tiene algo, un plus añadido, ¿no? Hay una química genética por naturaleza, que es la de un ser que se está jugando la vida. Te estás jugando la vida, con lo cual estás poniendo en riesgo tu integridad física y a la vez estás intentando sacar tus sentimientos. Yo siempre digo que el toreo es contra natura, va contra la naturaleza. En la mayoría de las profesiones o otras cosas artísticas, el hombre
va a favor de la naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando tiene riesgo normalmente se contrae. La reacción física del cuerpo es contracción. En esto tienes que poner, dentro de ese miedo y ese riesgo, tienes que poner el cuerpo, la mente, en el polo opuesto. Vas en contra total de la naturaleza. Tienes que intentar relajar todos los músculos, intentar relajar la mente, despejarla y ponerte en posición natural, la más natural posible, que es la que te lleva al toreo más sublime. Diego, perdona, ahora que hablas del miedo, te quiero preguntar, ¿qué es el miedo? ¿A qué se tiene miedo? ¿Se tiene miedo al toro, que estáis muy acostumbrados a que os salgan toros más grandes, más chicos, pero estáis acostumbrados al toro? ¿Es el miedo a la cornada? Que me imagino que las cornadas duelen, no sé cómo duelen también, no sé si nos podrías explicar cómo duele una cornada, más rara te hago. Es el miedo a la responsabilidad frente al público, es el miedo a depender de una buena tarde para tener otra contratación al día siguiente. ¿Vuestro miedo cómo es ese miedo? Hombre, todas esas cosas se te pasan por la cabeza, pero el miedo real es a uno mismo. Es a no ser capaz de estar a la altura de las circunstancias de tu interior, de tu propósito, de llegar a vivir ese momento de presión o de esfuerzo que pueda llegar a satisfacerte, a llenarte. ¿Por qué? Porque llegas, como dice, a la verdad absoluta. Cuando tú sientes verdad interior, te sientes pleno. Entonces, toreáis para vosotros, o toreas para ti, o toreas para el público. Yo lo digo egoístamente, yo toreo para mí. Toreas para ti. Si yo toreo para el público, no toreo con la verdad total. Ahora, hubo un día, y esto yo lo cuento por experiencia propia, que a mí me marcó en mi vida, por lo menos taurina, ¿no? Y es que yo cuando era muy joven, me acuerdo del día de la primera Puerta Grande de Urdiales, en la que vi a un torero llorando, y ahora quiero que expliquemos ese punto, ¿no? Porque yo creo que quizás es el momento en el que explosiona todo el trabajo que llevas durante muchos años y se ve recompensado. Yo creo que y creo que para muchos aficionados de hilo todavía está grabado, y fíjate, han pasado ya bastantes años, ¿no? Creo que es el momento en el que muchos hemos sentido una faena de verdad, ¿no? El acompañar al torero, porque joder, el ver, en cierto modo, la fragilidad de un torero que es una persona, el ver que un torero se emociona, a mí me hizo ver, con tan solo 12 años que tenía yo, que detrás de ese triunfo tenía que haber muchísimo esfuerzo, muchísimas horas de sacrificio, y ver la recompensa de golpe aquel día, que sí que es cierto que aquel día te cambió muchísimo, te cambió la vida. Y me gustaría incidir en eso, ¿no? Porque has dicho antes que flotaste, yo creo que ese día sí que tuviste que flotar, y yo no sé si para ti fue el día más importante de tu carrera, o por lo menos desde fuera, exteriorizado sí que pareció. Sí, fue uno de los más importantes, sin duda. Si tengo que elegir uno de ellos como que están es indudablemente fue esa tarde por lo especial, ¿no? Llegar a emocionarme en la plaza y después sentir y mirar para arriba y ver a la gente llorar y abrazarse. Sí. La gente era feliz y bueno, pues me siento un privilegiado de poder haber, a través de lo que yo sentí, poder haber hecho sentir a tanta gente y haberlos hecho felices, ¿no? Y no cabe duda que ahí había muchísimo detrás, ¿no? Había una historia, un sacrificio, una recompensa a muchas cosas, pero es que además de todo lo que conllevaba mi vida personal o profesional, había circunstancias concretas en Bilbao que la hacían muy especial. ¿Tiene también algo que ver aquel día que vienes a todo correr a Bilbao? ¿También te acuerdas de aquel día? Claro.
Aquel día por la mañana estás Si no se pintando. me puede olvidar. ¿Estás pintando la mañana? No, estaba empezando a darle de comer a mi hija. Dándole de comer a mi hija. Y a la tarde habló. Y por la tarde vamos. ¿En qué año fue eso? ¿Murió? ¿En qué año? Pues no me acuerdo. No me acuerdo. Yo lo vi hace... Yo creo, no había abierto la primera puerta grande, que fue en 2015. Fue 2013, 2014, 2013, por ahí 2012. Le había cortado una oreja a un toro de Victorino en la feria. Y puede ser, no recuerdo. Maté la corrida de Victorino, la maté durante 8 ferias. 2010. Sí. Eso por el internet. Ajá. O sea, eso te ayudó a aliviar, claro, muchas veces en la corrida las horas previas son lo peor. No me ha ayudado a aliviar No, nada. poquito de Esa golpe. tarde. Esa tarde fue... Es casi irreal. Estaba dando de comer a mi hija y al final yo me cogí el teléfono, le colgué porque no me lo creía, porque me creía que era una broma. Y bueno, pues al final me volvieron a insistir, me llamaron y vine, bueno, pues corriendo. Bueno, eso es una historia para un libro entero. Corriendo. No tenías ni cuadrillas el día. No tenía cuadrilla, vine con mi banderillero, con uno de mis banderilleros que vive en Calahorra, al lado de mi casa, y que también me colgó el teléfono, no se lo creía, era de broma. Y bueno, pues vinimos Víctor, mi hermano y yo, los tres. Me tuve que poner un vestido toreal porque yo en ese momento tenía un mozo de espadas que vivía en Madrid y tenía toda mi ropa en Madrid. No llegaba. Y un vestido que tenía ya guardado, que no usaba, fue el que tuve que coger. Habernos pedido este. Pero lo hubiéramos dejado. Sí, pues no me acordé. Pero luego fue tremendo el viaje, bueno, pues en guardia, ¿no? A 200 por la carretera, el aire acondicionado a tope, Víctor que sudando, bueno, pues, nos mirábamos, no hablábamos, yo iba en el maletero montándome las muletas, y luego pues, bueno, pues es que muchas fue un día increíble, ¿no? Yo nunca había llegado a Bilbao de esa manera, por supuesto. A la plaza nunca había ido directamente, nunca. Siempre tengo pues amigos y tal, y he ido o a su casa el día anterior o al hotel directamente. Claro, yo no tenía ni idea cómo se iba a la plaza desde la autopista. Entonces, bueno, pues preguntamos, bueno, más o menos pues tal, pero entonces vi una cuadrilla, yo tenía una Chrysler Voyager que tenía la puerta corredera, entonces yo iba atrás y paramos, y digo, para, y vamos a preguntar. Abrí la puerta y había una cuadrilla pues con el cubata. No una cuadrilla de toreros. No, una cuadrilla de amigos que iban a los toros. Y le digo, oye, perdona, ¿la plaza de toros? Y me hace, tío Urdiales. Pero no sabes dónde está la plaza. Digo, mira, que no te puedo contar todo. Que es que toreo esta tarde. ¿Tú no toreas esta tarde? Esta tarde torea Ponce, el pobre Iván. ¿Tú no toreas esta tarde? Si vamos a los toros. Digo, mira, es que ha pasado una cosa y Pereira no viene y me han llamado y voy corriendo. ¿Dónde está la plaza? Por favor. La primera a la derecha, la segunda a la izquierda. Digo, hostia. Lo cogí así y lo metí dentro. Al de la cuadrilla. Con la copa. Hombre, con la copa. Y digo, a la plaza de toros. Y nos indicó a la plaza de toros. Estaba la barrera con el policía tenía una barriga importante, se llevó con
con el retrovisor en la barriga del policía. Un caos. Y llegué a la plaza yo con mi vestido de torear en la mano y Vista Alegre vacía. La impresión fue tremenda. Yo me parecía que iba, alguna vez he ido a matar toros a puerta cerrada y nos han dejado alguna plaza de toros, ¿no? A veces ha sido en el campo y otras veces ha sido en una plaza de toros. Y tenía esa sensación, que iba a matar un toro a puerta cerrada al campo. O sea, a la plaza. No había nadie. Entramos, detalle por parte de... Nadie había allí, nadie nos recibió, bueno, total que... Y me acabé vistiendo la enfermería. Me pegué una ducha, me sequé con las sábanas de la enfermería. Vino un médico, me dio un plátano y un sobre de azúcar y me dijo, siéntate, relájate y pégate una ducha de agua fría, porque esto es insoportable. Para un humano esto es insoportable. El médico pues tenía sensibilidad. Y me vestí y de repente salí al patio de caballos y estaba aquello lleno. Pues ya sabemos cómo le gracias a los toros con un traje. Y una copa. Pues para... Luego fue una tarde dura, muy dura. Hubo jornadas al pobre, luego también una jornada muy fuerte. Un banderillero junto al toreo, le atravesó la pierna, a mí me cogió, fue dura. Me imagino que es imposible centrarse en ese tipo de corridas, porque llegas Pues yo entré un poco en la corrida y ya me relajé cuando le hice un toro por Chicolinas el toro de Ponce al primero de la tarde. Pues para finalizar el coloquio, volviendo al principio, en el prólogo hablas de un momento que se me quedó grabado, ¿no? Y es que soñabas el toreo, decías, entre plásticos cuando pintabas las paredes. Y me gustaría preguntarte, ¿has vuelto a pintar? Por supuesto. Eso habla muy bien de ti, habla de que el pasado está ahí. Es que yo añado una cosa. Me encanta. Es que le encanta pintar. Sí. Le encanta pintar, le encanta poner molduras de yeso, te encanta además hacer una pintura fina. Es que esto es un torero. Sí, porque era Esto es un torero. pintor, pero de alta decoración. Oye, Te voy a invitar a casa porque necesitamos un repaso. a mí, si me permites, me gustaría terminar 25 años, me pica la curiosidad de qué te dijo Paco Ojeda el día de la alternativa, y luego, una vez que contestes, yo por lo menos me voy a poner a aplaudir porque yo creo que los aficionados te debemos mucho y a veces lo manifestamos poco. Por estos 25 años. ¿Qué te dijo Ojeda? No es el caso de Bilbao. Bueno, me dijo que más o menos, no me acuerdo exactamente de las palabras, porque en ese momento te puedes imaginar, pero que estuviera tranquilo y que, bueno, esto no es para tanto, tú piensas que llevas 40 corridas de toros y relájate. Y luego fue curioso porque cuando maté el primer toro, se me acercó y me dice, chaval, enhorabuena. Dice, pero no te pases, ¿eh? Te he dicho relajado, pero no tanto. Muy bien, pues. Muy bien. Si os parece, yo creo que estamos casi en el tiempo que habíamos decidido.